Y el tema se ha llamado Jesús, la esperanza para la humanidad. Jesús, la esperanza para la humanidad. Y tenemos que ser bastante sinceros, porque lo peor que pudiéramos hacer o vivir es vivir en una mentira. ¿Sabe qué es lo peor que puede suceder, además de que la gente nos mienta? Lo peor que podemos hacer es que nosotros mismos nos mintamos. A veces pasa, nos echamos mentiras solos. Tú estás muy bien. Y andamos, pero bien mal, ¿verdad? Tú estás muy bien. Peor, vamos al espejo y dices, y te dices, qué guapo estás. Yo quisiera comprar uno de esos espejos, ¿verdad? Porque el mío no dice eso. Es más, no dice nada. Pero ya hablando sinceramente, hablando seriamente, ¿cuántos pudiéramos decir que en este momento, precisamente, en este año, en este mes, en este tiempo, en esta etapa de mi vida, estoy viviendo con esperanza? Estoy viviendo con esperanza. No que la esperanza es algo que tengo guardada ya en el cajón de mis recuerdos. Y un día voy a sacar, un día voy a usar. No. No es como ese pantalón talla 33 que tiene esperando unos 10 años a que nos quede. No lo voy a vender, no lo voy a regalar, porque un día me lo voy a poner. A lo mejor con él lo van a enterrar. Tal vez ya le quede bien, ¿verdad? Cuando lo entierren. Hay quienes tienen la esperanza allá guardada y no viven con ella, no viven en ella. Es algo que necesito, pero para mis últimos días. No, es algo que necesito cada día. No puedo salir sin ella, no puedo estar en mi casa sin ella, no puedo ir a trabajar sin ella, no puedo estar haciendo nada si no hay esperanza en mi vida. ¿Cuántos pudiéramos decir que vivimos con esperanza? ¿Es muy posible que la raza humana viva sin esperanza? ¿Es posible que su vecino viva sin esperanza? Pero ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué es tan importante la esperanza para el ser humano? ¿Por qué es tan importante? ¿Desde cuándo se hizo necesario o necesaria la esperanza? ¿O es que la gente cree que puede vivir sin necesitar de ella, sin necesitar de esperanza? ¿Sabe, mi hermano y mi amigo, qué poca importancia tendría para el ser humano vivir la vida y todo lo que la vida envuelve si después de ella no existiera nada? Qué difícil sería para una persona irse a trabajar 40 horas, 50 horas, sabiendo que el sábado no habrá cheque, no habrá. Va a venir el lunes. No va a haber. No va a haber. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Hagas como que trabajes de verdad, te entregues a la labor o no hagas nada. No importa qué hagas, no va a haber pago el sábado. Hay gente que vive sin esperanza, aunque hay esperanza. En otras palabras, no importa
importa cuánto esfuerzo una persona haga, todo sería en vano. Todo sería en vano, no tendría sentido alguno. Por eso estamos meditando y razonando sobre este tema tan importante. Porque si creyésemos que después de esta vida no existe ninguna oportunidad de vida más, entonces estaríamos creyendo que tampoco Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, ni tú, ni yo, ni nadie va a resucitar. Pero ¿sabes qué esperanza tenemos? De que aquel que vino hace 2000 años y fue a la cruz y dio su vida, y al tercer día de ser sepultado resucitó. Poco antes le prometió a sus discípulos: ahí en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, voy a volver y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que Él va a regresar como dijo. Él va a regresar cuando Él lo determine, cuando el Padre lo haya determinado. Él va a regresar cuando todo esté preparado en la casa del Padre. Él va a preparar para que donde Él esté, yo esté con Él. No es para que Él esté ahí en un lugar y nosotros en otro. No, donde Él está, ahí estemos nosotros también con Él. Así que tenemos esperanza de que ya no vamos a estar batallando con este cuerpo de pecado. Tenemos esperanza de que vamos a ser liberados de toda esclavitud, vamos a ser liberados de toda enfermedad, vamos a ser liberados de toda situación negativa. Y tenemos, como decía, la esperanza de que veremos a esos seres queridos que se nos han adelantado, que se nos adelantaron en Cristo Jesús. Que estaremos viendo a nuestros hijos, los que se nos fueron pequeños o sin nacer. Esa es la esperanza que tenemos. Pero para mucha gente la palabra esperanza es, bueno, lo más remoto que pudiera suceder. Eso es esperanza. Pero hemos aprendido que la esperanza es algo, es confiar en que un bien prometido está por llegar. Eso es esperanza. Les contaba la historia del hijo al cual el padre amaba mucho a su hijo. Y su hermano mayor era muy envidioso de él. Muy envidioso. Cumplió años y le armó una hermosa caja de regalo. Y le puso que venía a nombre de su papá. Él la traía, pero la puso a nombre del papá. Y aquel hijo emocionado dijo: ¡ay, un regalo de mi padre! Y cuando lo abrió, dentro hay una bolsa de plástico de puro estiércol de caballo. Porque el hermano pensaba: si le envió esto, qué tristeza le va a dar de lo que su padre hizo. Y cuando lo abre y ve eso, dice: ¡wow, papá! ¿Y dónde está el caballo? En otras palabras, él sabía que su papá le estaba regalando el caballo, no nomás eso. Tenemos una vida maravillosa que Dios nos ha dado. Pero hay muchos sinsabores en esta vida maravillosa. Queremos vivir la vida maravillosa, ¿verdad? Es como les decía la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén, pero nadie se quiere morir. Entonces, ¿cómo va a ir al cielo? ¿Nadie quiere pagar el precio? Oh, sí, yo quiero ir al cielo. Pues muérete ya. La esperanza que tenemos, la esperanza cierta y maravillosa, bienaventurada, requiere respuestas de nosotros. La semana pasada vimos 2 respuestas. Requiere respuestas, pero la respuesta correcta. Tenemos que responder las respuestas correctas. Un muchacho de secundaria había reprobado como 3 veces la clase de matemáticas y por fin, ¿verdad? Se enfadó la maestra y dijo: ¿sabes qué? Te voy a poner un examen oral facilito ya para aprobarte. Y pues aquel muchacho pues
De esos que no les importa cómo les ven. Aquí no hay de esos, ¿verdad? No les importa si es F o si es A. Entonces le empezó a preguntar lo más básico. Le preguntó las tablas de multiplicar, que hoy en día nadie se las sabe. De prepa para abajo nadie se las sabe. Para eso hay teléfono inteligente, ¿va? ¿Verdad? Porque así le preguntó él, oye papá, y cuando tú estabas en la escuela, ¿tú qué usabas? Porque yo tengo iPhone, ahí tengo iPad, tengo computadora. Yo usaba la cabeza, mijito. Yo usaba mi cerebro. Ya se usa muy poco, ¿verdad? Va a terminar chiquito así, una bolita. Vuelvo a la historia. Y le dijo, a ver, Juan, 4 por 4, 44. 8 por 1, 81. 3 por 3, 33. 7 por 9, 79. No, están mal, todo está mal. Bueno, ¿qué quiere, maestro? ¿Rapidez o exactitud? Hay quienes responden a la vida rápido. Rápido, pero mal. Pero mal. Están viviendo vida rápida, pero mal. Y se les olvida que lo que mueve nuestra vida es lo que esperamos encontrar ahí adelante. ¿Qué es lo que hace correr al corredor? ¿Por qué el que corre de todo se abstiene? ¿Por qué se disciplina? Y deja de tomar lo que usted toma, y deja la nieve, y deja las gaseosas, y deja esto, y deja las desveladas, y deja la comida mala, la comida chatarra, y deja... ¿Por qué se abstiene de todo eso? Por la corona que le está esperando al final de la meta. Dos respuestas que dimos la semana pasada. Respondemos correctamente a la esperanza que hay en nosotros, manteniendo nuestra fe firme y sin vacilar. Firme y sin vacilar. Segundo, dijimos que respondemos correctamente a nuestra esperanza al vivir vidas puras como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Hoy vemos la tercera. Vamos a ir a Tito 2:11, por favor. Primera y segunda de Timoteo, y luego está Tito, capítulo 2, versículo 11. Y del 11 al 14 la escritura dice de esta manera. Amén. Dice Tito así en el verso 11 del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Respondemos correctamente a nuestra esperanza, a la esperanza que está en nosotros. Respondemos correctamente, dice este pasaje, al renunciar a la impiedad y vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Es como cuando renunciamos al trabajo. ¿Estamos obligados a ir a trabajar al siguiente día? De hecho, el guardia de seguridad nos dejará entrar. ¿Qué hemos hecho? Hemos renunciado. Lo que significa renunciar es que yo no soy parte más de esto. Escúchame, yo ya no soy parte. Ya no tengo nada que ver. No hay nada que me ligue, no hay nada que me obligue, ni hay nada que me obligue. Estoy fuera, como dice el otro, estoy out. Esto es renunciar. Y dice la Escritura que lo que tenemos que hacer no es pedir un permiso indefinido. ¿Hay quienes piden un permiso indefinido?
a la impiedad. O un permiso sin goce de sueldo. O peor, solamente vacaciones. Y aquí dice renunciando. Renunciando. ¿Renunciar a qué? Dice renunciar a la impiedad. Es la única manera de vivir lo que dicen los versículos siguientes o las palabras siguientes. Mientras yo no renuncie, yo no puedo vivir así. Si yo no renuncio a esa forma de vida, yo no puedo vivir la otra. ¿O acaso Jeffrey puede ir a jugar en 2 equipos a la vez? No, renuncia a uno y juega al otro. Pero no juega en uno y juega en el otro. Hay quienes quieren jugar el juego o vivir la vida cristiana y vivir la vida en el mundo. Tienen que renunciar a una. Renunciar y vivir en la otra. No se puede servir a 2 señores, no se puede amar a 2 señores, no se puede obedecer a 2 señores. O aborrecer a uno y amar al otro. Así es. No se aborrece a los dos ni se ama a los dos. Se ama a uno y al amar a uno aborreces al otro. Hoy puedo amar a 2 mujeres. No, cuando ama a una está aborreciendo a la otra. ¿Sí? La está menospreciando. La está devaluando en su corazón. No le importa qué sienta, no le importa. No vale. La aborrece. No, yo puedo amar a 2, no. Usted puede amarse con una y con otra. Usted se ama, no las ama, usted se ama. Y la mujer igual. ¿Qué es impiedad? Porque dice renunciando a la impiedad. Pues diría alguien, lo opuesto a la piedad. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y lo opuesto a la piedad es no tener reverencia a Dios debidamente. Es amar, obedecer, servir a Dios a la manera que yo quiera. No a la que Él quiera ni a la que Él diga. A la que yo quiera. Y esa manera que yo quiero varía. Varía de un momento a otro. La impiedad es una actitud rebelde. Es una actitud. Es como el niño rebelde, que el padre lo controla a fuerzas y el niño rebelde dijo, por fuera estoy quieto, pero por dentro estoy brincando. Estoy quieto, pero mira mis ojitos. Rebeldes, los muevo. Es rebeldía. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Es decir, no es que se me chispoteó como dijo el Chavo o el Chapulín. Es que conscientemente estoy haciendo lo opuesto a lo que Dios dice. Es que conscientemente me comí del fruto que Dios me dijo que no me comiera. Yo era consciente. Yo era consciente de que mi madre me dijo, ese es el lonche de tu hermano, no te lo cenes. Y sabiéndolo me lo cené. Eso es rebeldía. Y la rebeldía se aprende desde los niños chiquitos en cosas pequeñas, a lo cual los padres le llaman gracias. Son las gracias de mi hijo, son las chistosadas. Va creciendo su corazón rebelde y ya deja de reírse y deja de ser gracia. Porque ahora le está perjudicando a usted. Es una actitud rebelde, se opone a sujetarse y al conocimiento de Dios de una manera consciente en contra
de lo que se le debe obedecer a Dios como creador, como sustentador y como salvador. Aleluya. Eso es rebeldía. Eso es impiedad. Y Dios dice, a esa actitud rebelde, a ese corazón rebelde, renuncia. Renuncia. Extiende tu firma y di, he renunciado. Y la renuncia está en fecha y dice irrevocable, ¿verdad? Así que el día 13 de julio del 2014 yo renuncié contra a la impiedad. Renuncié. Ya no soy parte de la impiedad. Y no nomás dice eso, sigue diciendo, y a los deseos mundanos. Y si renunciamos a esto, sigue diciendo el versículo 12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Si renunciamos a eso, vamos a vivir ¿cómo? De una manera sobria. Lo contrario a vivir de una manera sobria es vivir de una manera ebria, que no se sabe ni dónde estoy, ni quién soy, ni qué día es. No sé si voy, no sé si vengo. Ese está ebrio. El sobrio es consciente y responsable de todos sus actos, y sus actos están buscando ser actos que agraden a Dios. Vivamos sobria, justa, porque el que anda en impiedad y en los deseos carnales, lo que menos quiere es ser justo. Lo que menos es justo. Es injusto. Actúa con injusticia contra la gente, contra el hermano, contra el padre, contra la madre, contra el hijo, contra el vecino, contra el empleado, contra el patrón, contra todo el mundo. No es justo. Pero él quiere ser justo, sí, pero no ha renunciado ¿a qué? No ha renunciado a la impiedad. No ha renunciado a tener un corazón rebelde contra lo que Dios dice. No ha dejado esos deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, aunque quiere ser justo, no puede. Primero tiene que renunciar. Vivamos, ¿cómo dice? Sobria, justa y piadosamente. Ya deje el permiso sin goce de sueldo. Ya deje el permiso indefinido. Ya deje de hablar de vacaciones solamente. Renuncie. Renunciemos. Renunciemos. Estampemos nuestra firma y renunciemos contra la rebeldía, contra la desobediencia, contra la impiedad. Renunciemos para poder vivir vidas, ¿cómo? Justas, sobrias y piadosas. La cuarta manera en que nosotros respondemos a la esperanza que hay en nosotros, que ha puesto el Señor, porque el Señor está en nosotros. Amén. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué lo prometió? Él prometió darnos de su espíritu. Él prometió morar en nuestra vida. Por eso es que viene el cambio en nuestra vida. Por eso. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y respondemos correctamente, actuando con inteligencia y viviendo de una manera santa. Vamos a 1 Pedro 1. Respondemos correctamente a la esperanza que tenemos, actuando con inteligencia y viviendo de una manera santa. Vamos a 1 Pedro 1:3, por favor. Está un poquito más adelante. Hebreos, Santiago y luego está Pedro. Y el capítulo 1, versículo 3 dice así. Del 3 nos vamos a brincar al 13. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Nos hizo qué? Renacer, porque estábamos muertos espiritualmente. Nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A causa de la resurrección de Jesucristo, la esperanza que hoy tengo yo es una esperanza viva. Si Cristo no hubiese resucitado y se hubiera quedado en esa tumba, entonces la esperanza que usted y yo tenemos hoy es una esperanza muerta. ¿Cierto? Muerta. O sea que no es esperanza. Pero nuestra esperanza está viva porque vivo está el que la prometió.
Y brincando al versículo 13 dice, por tanto, habló de la esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso de ceñir los lomos? Que tenemos que tener un tremendo cuidado de cómo usamos nuestra mente, de cómo usamos nuestra inteligencia, de qué clase de sabiduría estamos adquiriendo, porque hay tres tipos. Hay tres clases de sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría que usted está adquiriendo, que usted se está metiendo en su cabeza para que después sea lo que le mueve? Porque hay sabiduría divina, hay sabiduría humana y hay sabiduría diabólica. Entonces hay sabiduría que viene del mismo infierno. Hay sabiduría que viene del humanismo. Y hay sabiduría que viene de Dios. Y dice que debemos de actuar con inteligencia. Eso significa ceñir los lomos. Ceñir los lomos de nuestro ¿qué? Entendimiento. Tenemos que forzar la mente a que piense mejor, a tener mejores pensamientos. Así vamos a discutir, tengamos una discusión inteligente, no necia. Hay quienes se ponen necios, empiezan a discutir y ¿sabe qué? No se puede discutir con necios. La única manera de discutir con un necio es ponernos necios y nunca vamos a salir de nada, ¿verdad? Pero una discusión inteligente, es decir, a ver, échale lo más que puedas a pensar bien. Échele ganas. Si vamos a discutir, vamos a hacerlo con inteligencia, con sabiduría, no con necedades. Y es hora de que seamos, de que vivamos vidas más sabias, ¿verdad? En todos los aspectos, en la conducción de nuestro hogar, en la conducción de nuestras finanzas. Excelente lo que empezamos el viernes. En la manera en que cuidamos nuestra salud, en la manera en que cuidamos nuestro entorno, en la manera en que usamos el tiempo. En todas las maneras tenemos que, y es tiempo de que, porque la vida se nos va, ¿no es cierto? El tiempo corre, el tiempo se nos va, las oportunidades se nos van. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí en el versículo 11, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos significa agarra y estira el cinturón, cíñelo bien, no lo tengas todo flojo, cíñelo bien, apriétalo bien, piensa de la mejor manera. Sé sabio en tu manera de pensar, en tu manera de conducirte. Aprende todo lo que puedas. Aprende de lo bueno, aprende de lo alto. Y sigue diciendo, sed sobrios y esperad por completo de la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes estaba en mi ignorancia, pero algunos siguen en la ignorancia. Y como siguen en la ignorancia, entonces siguen con los mismos deseos batallando. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Sed santos en toda tu manera de vivir. Y ser santo no significa que andes con un traje blanco todo el día, ¿verdad? Como cierto predicador famoso por ahí que se viste de blanco todo el tiempo. Yo una vez me vestí así, hasta pantalón, hasta zapato blanco, pero me dijeron que me parecía Capulina y rápidamente me deshice de él. Una sola apuesta. Y me costó tanto dinero ese traje. Vivir vidas santas, porque aquel que nos llamó es santo. Y santo no significa que una aureola dorada se puso en mi cabeza y que mi, ¿cómo le llaman eso? Que los que creen en el karma, tu color ahí morado o rosa, ¿tu qué? Tu karma, tu aura. No, no es eso. Santo significa simple y sencillamente vidas diferentes, vidas apartadas.
vidas como las de Dios, vidas como las de Cristo. Pero cuidado si nuestra vida es igual a peor que la del mundo. Esas no son vidas santas. Me meto lo que el mundo se mete, me meto donde el mundo se mete, hago lo que el mundo hace, me divierto como ellos se divierten, me gusta y deseo lo que ellos desean, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada estoy viviendo una vida santa. Estoy viviendo la vida más común y corriente, y más corriente que común que puede existir. ¿Por qué? Porque esa vida la vivíamos cuando no teníamos sabiduría de Dios, cuando había necedad en nuestro corazón, cuando había rebeldía. Pero ahora que ha llegado luz a nuestra mente, luz a nuestro entendimiento, y ahora podemos discernir entre el bien y el mal y tener el poder para poder decidir, obedecer y tomar lo bueno y no lo malo, poder negar lo malo. Sigo yo viviendo vidas necias, entonces no estoy viviendo una vida santa que agrade a Dios. Digo que soy de Cristo y me parezco al diablo. ¿Sí? Porque todo lo que el diablo hace, desea y promueve, lo sigo. Entonces aquí me parezco. Pero si cada día me parezco más a Cristo, entonces mi vida le agradará cada día más al Padre. Al Padre. Porque la vida que agradaba al Padre era la vida de su Hijo. Y usted y yo podemos agradar a ese Padre también, viviendo vidas como las de su Hijo, con el poder que su Hijo nos da, con la libertad que su Hijo nos da. Cuando actuamos con inteligencia y viviendo de una manera santa, estamos respondiendo correctamente. Y por último, ¿es grande la esperanza que usted y yo tenemos? Sí. Enorme, hermano, o sea, es enorme. Y esa esperanza debe de animarnos a vivir sobria, justa y piadosamente, como dice el apóstol Juan, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, permaneced en Él, permaneced en Él, permaneced en Él, porque el que permanece, llega, ¿verdad? Solamente hay que permanecer. Es como el que espera comida y hace fila. Lo único que tiene que hacer es no salirse de la fila. Sigue en la fila. Sigue en la fila y le va a tocar. Le va a tocar. Porque hay para todos. En Cristo hay para todos sus hijos. Para todos. No vamos a llegar al final y decir, pues ya se acabó. Lo siento. Ya el cupo, como aquella religión que decía que 144,000 son los que se iban a salvar, pues que amolados estaban. Y yo cuando venía, yo era niño, todavía le decía, pues yo creo que ya se completó el número. Ahora, ¿qué esperas tú? ¿O tan poquitos santos hay? Entonces, dice Juan en 1 Juan, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, porque quieran o no, lo esperes o no, Él va a llegar, Él se va a manifestar, Él lo prometió y lo va a hacer. Él se va a manifestar, no, yo no quiero, no importa que quieras o que no quieras, Él se va a manifestar, y cuando Él se manifieste, dice, hay que permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, porque un día va a llegar a decir, ¿qué vida he vivido yo? He vivido la vida loca de Ricky Martin. He vivido extraviado, he vivido necio. Ahora yo quiero aprender, quiero ser sabio. Pues ya es tarde, ya es tarde. Y lo único que tienes que hacer es lo que hizo Adán y Eva cuando Jesús llegó y les preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? Y ellos fueron y se escondieron, corrieron a esconderse. Como cuando llega la suegra a visitar a la nuera. Ya anda con aquel pelo, ¿verdad? Y tiene un tiradero. Y ya voy, ¿verdad? Y empieza, no, es increíble cómo una casa se puede limpiar en 3 minutos. Se puede, hermano, se puede. ¿De quién se acordó?
Llega el cliente por el auto y nada, nadie le han metido mano. De repente hay como 10 changos adentro del motor. Ya casi está. No saben ni lo que hace, pero ahí están todos metidos, porque ya casi está. Pero qué triste. Habrá gente que estará viviendo tan neciamente que cuando Jesús llegue, la maravillosa esperanza cumpliéndose, tenga ganas de correr, le den ganas de huir de vergüenza. En Lucas 21 Jesús hizo una advertencia y yo quiero preguntar, ¿quién la hizo? Jesús. En el capítulo 21, verso 34 de Lucas, Jesús advirtió algo bien corto, pero muy claro. Y él dijo ahí: mirad también vosotros mismos. Cada quien tiene que ver por quién. Por él mismo. Por él mismo. No le querramos aventar la responsabilidad a alguien más. Ni aunque tenga secretario o secretaria. No es asunto del secretario. Aquí no tiene que ver secretario o secretaria. Bueno, aquí quien me lleva la contabilidad. Aquí no tiene que ver con contabilidad. Esta es la vida. Y dice: mirad también, Jesús, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es? Y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Lo voy a volver a leer porque es tan corto y tan claro. Dijo Jesús: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sería muy triste, mis hermanos y amigos, sería muy triste que llegue Jesús y nos encuentre atrapados en uno de estos actos o en una situación de tanto deshonor como esta. Y mire qué curioso dice: no se carguen vuestros corazones. Cuando hablamos de glotonería y embriaguez diríamos: no se cargue tu estómago, ¿verdad? Pero resulta que no es en el estómago el problema. El estómago, Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. No es lo que entra a su estómago lo que lo contamina. Es lo que entra a su corazón lo que lo contamina. Y lo que sale de ahí es lo que lo contamina. Y por eso dice: cuidado, tengan mucho cuidado porque mi venida, mi regreso es inminente. Es inminente, voy a venir muy pronto. Y lo mejor que podemos vivir es vidas santas, vidas justas, vidas que le agraden, vidas conscientes, vidas más inteligentes, vidas más sabias, vidas más entregadas. Es lo mejor que podemos hacer. Dice Jesús: miren por ustedes mismos que vuestros corazones no se llenen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Que no se llene su corazón de eso, porque ya no va a haber lugar para más, no va a haber lugar para el Señor, no va a haber lugar para nada, porque el corazón se ha llenado de esto. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Quinta manera de responder. Respondemos correctamente manteniéndonos firmes, constantes y creciendo en el servicio a Dios. Porque no hemos hablado de servicio. Manteniéndonos firmes, constantes y creciendo en el servicio a Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Estad cómo? Estar, es una manera de estar, es una actitud de vida. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo? Siempre. Y yo te tengo una pregunta muy simple, muy sencilla. En cuanto, si pudiéramos medir el servicio a Dios, el servicio al reino de Dios,
El servicio al prójimo, el servicio que tiene que ver con la iglesia, porque a algunos hasta como que les ofende la palabra iglesia, pero ¿sabes qué? Es donde opera Dios en la iglesia y a través de la iglesia. Sin la iglesia, sin la operación de la iglesia, eso no es donde opera Dios, discúlpeme. Pero existen muchos ministerios para eclesiásticos y no estoy en contra de ellas. El problema está cuando tú sustituyes la iglesia por un ministerio, cualquier cosa para eclesiástica. Ese es el problema. Del 1 al 10. ¿Cómo calificaríamos mi actual servicio a Dios? Oh, mi fe. No estoy hablando de la fe, estoy hablando de tu servicio, de lo que tú estás haciendo. Bueno, yo he aprendido no estoy diciendo que sabes, no digo que has aprendido. Estoy hablando de tu servicio, de lo que tú dedicas de tu vida a servir a Dios. No, pues yo oro cuando como. No. Estoy hablando de cuánto de tu esfuerzo, cuánta de tu pasión, cuánto de tu tiempo y cuánto de tu dinero, de tu bolsa estás metiendo para servir a Dios. ¿Cuánto? Y la segunda pregunta, ¿hoy tu servicio es mejor calificado que el 2013? Porque ¿sabes para qué nos dejó aquí el Señor? No nos dejó para arrugarnos, para hacernos viejos, para enfermarnos, para que el problema del clima, el niño y la niña que llegan cada ciertos años y la capa de ozono que se está destruyendo no nos dejó el Señor para eso, nos dejó aquí para servirle. Si no, ¿qué caso tiene? Ya hay que irnos, ¿verdad? Si ya se terminó el trabajo, ¿qué hace cuando una persona termina el trabajo? Se va. Imagina, termina la casa y al albañil 3 años más ahí sentado, viviendo con los dueños. No, terminó, se le pagó y se fue. Si nada hay que hacer aquí, vámonos ya. Y entonces, ¿por qué nos tiene aquí el Señor? Porque tiene un servicio que nos ha conferido a nosotros y lo tenemos que cumplir. Y cuando lo cumplamos, entonces nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, véngase. Respondemos correctamente a la esperanza que hay en nosotros, manteniéndonos firmes y constantes, como dice Pablo, y creciendo en el servicio a Dios, creciendo en la obra del Señor, siempre. Y yo me fui muy largo, año por año, pero día tras día debemos de crecer en el servicio a Dios. Dice, creciendo en la obra del Señor, ¿cómo? Siempre. Ya nuestra estatura no puede crecer más, por lo menos conmigo no, pero el servicio sí puedo crecer. Afirmar mis lomos, de mi sabiduría, de mi inteligencia, así puedo crecer. Ser más sabio, puedo crecer. Ser mejor hijo de Dios, puedo crecer. Podemos crecer en muchas cosas. Y lo que dice que debemos de crecer siempre es en nuestro servicio a Dios. Creciendo en la obra del Señor, siempre. Porque Él va a regresar con toda seguridad. Y no tardará. Tenemos un gran incentivo para evangelizar, para hacer misiones, para dedicarnos al reino de Dios, y tenemos poco tiempo porque Él regresa pronto o nos llama, lo que suceda primero, ¿verdad? Lo que suceda primero. Y porque se está jugando la vida de mucha gente, y esto es delicado.